Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenas noches o muy buenas tardes, buenos días, donde usted se encuentre. Aquí estamos como todos los martes desde Irlanda, Psicólogos Bitácora, transmitiendo su programa de todos los martes, Subjetividades. Vamos a conversar hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la soledad, estar solo, sola. ¿Qué significa realmente la soledad? ¿Cuáles son las preocupaciones que giran en torno a este tema? Tanta poesía, tanta literatura, tanta filosofía en torno a la soledad. Vamos a dar paso a nuestra compañera de Psicólogos Bitácora, Irene. Vamos a darle aquí. Irene. Y vamos a conversar sobre este tema tan interesante que de alguna u otra forma todos pasamos por la soledad. Hola Irene, ¿qué tal? Hola Herminio, ¿cómo estás? Yo me estaba sintiendo muy solo, ¿Te estabas sintiendo muy solo para hablar de la soledad? así es. Gusto en Ujú. saludarte. ¿Qué tal la semana? Igualmente, gusto en saludarte y a todos los que se están conectando. Veo gente por acá desde mi cuenta que están en Madrid, gente que, bueno, seguro han seguido nuestro recorrido cuando estábamos en Madrid y también veo gente, bueno, por todas partes y a cada uno Así les es, saludamos acá ahora desde Irlanda. Bueno, así es. ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de este programa. Hay Ujú. algo muy particular, no sé por qué, pero este tema de la soledad es un tema que a mí me fascina, me Ujú. gusta mucho. Quizás porque he tenido en la vida, aquí estoy peleando con la cámara, tú tranquila, no Ajá. pasa nada, ¿ah? Es normal. Eh, la soledad es un tema que de alguna otra forma he transitado desde joven en mi formación filosófica, teológica, y de alguna otra forma me he encontrado con muchas contradicciones, Ujú. porque la soledad se entiende muchas veces como simplemente aislarte. Aislarte es simplemente tratar de que tú solo tengas como un momento de tranquilidad, de paz, de cero preocupaciones, cero personas alrededor tuyo. Ujú. Eh, y hay muchos que lo toman como para hacerse una revisión, un encuentro muy personal, otros simplemente porque quieren aislarse de el día a día, de la cotidianidad, de las responsabilidades, de la gente. Muchas veces nos encontramos con solos por circunstancias obligadas, es decir, Ujú. aquellos que la vida les fue llevando a estar solos, porque nadie les aguanta, porque han roto su relación, porque, bueno, ahorita precisamente con lo de la pandemia, mucha gente ha tenido que estar sola o aislada, ¿no? Es decir, ha tenido que formar su isla como forma de protección por este virus que acecha, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que llama mucho la atención, mucho la atención. Sí, y aprovechamos también porque sabes que nos vamos dando cuenta a medida que va pasando el tiempo y que lo virtual se ha convertido también en una manera de acompañar, de cierta manera, ¿no? Porque también sabemos que el ser humano de hoy, de la contemporaneidad, se aísla, y eso lo vamos a ir explicando a lo largo del live, se aísla mucho en la burbuja de lo virtual, ¿no? Es decir, que está muy metido en su relación con ese objeto, pero también hemos visto que a lo largo de estas actividades y de las que nosotros hacemos, Herminio, cuando hemos hecho actividades por Zoom, acompañamientos o bueno, cuando teníamos programas de radio en Madrid, se convertían en una manera de acompañar a la gente. Muchas veces la gente en su casa, mientras está cocinando, mientras se está bañando, mientras está incluso conduciendo, buscan algo y sobre todo con el tema del objeto voz. Es decir, con esta cuestión
del acompañamiento de la voz, de no sentirse solos y tener una voz. Entonces, creo que es propicio, sobre todo por eso hemos alargado el horario de este espacio, tener un momento de reflexión acá en Irlanda, que son las 9:30 de la noche, pero otros países, bueno, la gente desde sus quehaceres, buscan también como tener quizás un momento para escuchar otros pensamientos, otras reflexiones, y bueno, y que quizás nosotros, desde nuestros saberes psicológicos, psicoanalíticos, pues les damos algo para que piensen, pero al final termina siendo uno por uno, cada uno de nosotros, desde nuestra singularidad, las cosas, aquellas palabras que atrapamos, aquellos momentos que reflexionamos y aquellas cosas que nos tocan, ¿no? El tema de la soledad, estaba viendo que además de que por el post uno va como dándose cuenta cuáles son los lives que a la gente más le gusta y me di cuenta que en la estadística que Instagram te ofrece, porque Instagram te cuenta quiénes están pendientes de seguir las publicaciones, uno lo revisa para saber, oye, cuáles son los temas y qué es lo que en la cultura se está moviendo, sobre todo por estos malestares. Me di cuenta que había muchas visitas al perfil y al post, sobre todo por hablar de la soledad, es decir, que algo como que toca, ¿no? Y Yo, quizás yo creo que es una realidad muy actual. Cada vez se ven más personas solas, ¿sí? Y aquí yo hago una diferencia entre estar sola y la soledad propiamente dicha. Y yo creo que en el live empezar a ver qué le podemos sacar al jugo a esto. Es decir, es lo mismo estar solo, sola, que la soledad, vivir en soledad, vivir la soledad. ¿Qué hay detrás del estar solo o sola? Y sobre todo en estos tiempos, insisto, es un tema muy actual. Estaba escuchando una noticia hace unos meses atrás que en Inglaterra le están pagando a muchas personas para que hagan acompañamiento a cantidad de gente que está sola, sí, y adultos mayores, a personas ya de la adultos tercera mayores sobre edad. todo, que Hay están, un han ministerio, llegado a esta etapa de la vida solos. hay un ministerio en el Reino Unido que es el Ministerio de la Soledad. Hay una ministra asignada para la soledad, por el tema de tantas personas que realmente se sienten muy solas, ¿no? Y estamos hablando de un Sí. país del primer mundo con una economía muy sólida, con progreso, con recursos y que parece que a pesar de todo eso, bueno, se sigue padeciendo, como la cultura también nos hace ver o creer que estar solo es un problema. Yo quiero leer, Herminio, aprovechar de este momentito, quizás porque esto va a quedar colgado a los que se están conectando, y Claro. saludos por acá nos saludaba Mabel Irix. Perdona si lo estoy pronunciando mal, pero bueno, saludos Mabel, Rita y todos los que se están conectando ahora. Mabelix y Ajá. Octavio Montoya, Fíjate que a 2588. propósito de la lectura o las reflexiones, ¿no? Tanto desde el psicoanálisis, desde la filosofía, la psicología, lo psicosocial, que se ha hablado tanto de la soledad, yo quise traer a un filósofo que es alemán, que de alguna manera se adelantó a Freud para hablar sobre también un poco lo que es la singularidad y la existencia humana, que es Arthur Schopenhauer, así es como yo lo sé pronunciar, Sí, no Schopenhauer, ya. Schopenhauer. Y Arthur, voy a leer este fragmento porque Schopenhauer invitaba a los seres humanos a conquistar la propia soledad en una feroz lucha contra el instinto de la sociabilidad, que es lo que la sociedad ahora nos empuja a que siempre tenemos que socializar, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso. Es decir, que la soledad debe ser conquistada primero en un mundo interior que ha renunciado de las diversiones mundanas, ¿no? Él habla un poco de lo que tiene que ver con lo mundano y que esa pregunta sobre la soledad. Y Schopenhauer escribió, voy a leerlo textualmente, y dice, lo que un hombre en sí mismo, lo que le acompaña en la soledad,
y lo que nadie puede darle ni quitarle es indudablemente más esencial para él que todo lo que puede poseer o ser a los ojos de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que puede poseer lo vamos a ir reflexionando a lo largo del live, cada uno se hará sus propias preguntas, pero me llama la atención lo que para él, todo lo que puede poseer a los ojos de los demás. Un hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse agradablemente, mientras el ser limitado, oígase bien, el ser limitado, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos o de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta. Entonces, si partimos por esto que Schopenhauer en algún momento escribió y reflexionó, en el día de hoy que estamos tan acompañados, Herminio, de tanto, y que ahora yo lo veo por mis pacientes donde Netflix se ha convertido ahora como en el acompañante del ser humano de la actualidad, Netflix o las plataformas de entretenimiento, los podcasts, los live, la música, Spotify y todos aquellos que nos van acompañando para entretenernos, pero que al final se terminan haciendo como un anillo, algo que no podemos dejar, ¿no? Algo como que está ahí. Entonces, si en este momento, hace tanto tiempo Schopenhauer decía que un ser humano, una persona se puede divertir con sus propios pensamientos y su propia imaginación, yo me pregunto por qué ahora, y lo vemos mucho en los niños, al ser humano se le hace tan insoportable aburrirse. ¿Por qué el Sí, aburrimiento como decimos en psicoanálisis, un real, un insoportable? Es decir, la gente no soporta estar aburrida. ya, ya. Eh, es que mientras hablabas y hacías referencia a estos pensamientos, Ujú. hay como una tendencia de pensar en la soledad como un momento de la vida que puede remitir a lo más infernal, a los demonios más difíciles que puede vivir un ser humano. Por eso algunos dicen en la filosofía popular que la soledad es mala compañera, pero es buena consejera, ¿sí? Dicen eso, ¿no? Y otros dicen, vale más estar solo que mal acompañado. Lo hicimos en un Es, live, ¿cierto? sí, sí. Es decir, yo creo que aquí, y aprovechando la fuerza que tiene el título de nuestro live, que tiene que ver con subjetividades, la soledad es un elemento que es propio de cada individuo. Y ciertamente la soledad es un encuentro consigo mismo, que hace mucho ruido, hay muchos demonios realmente. Y por eso mucha gente no le gusta estar sola. Como hay gente que prefiere la soledad como compañera. Sin embargo, aquí vamos a hacer un hincapié muy importante, porque en estos tiempos del COVID-19 hay una gran tendencia, y tú lo estabas diciendo, a que sí, pareciera que estuviéramos solos por la cuarentena, por las diferentes restricciones, por cuidarse. Entonces cada vez nos estamos como que no estar solos, sino aislando. Cada vez hay una tendencia muy pulsional, por cierto, muy mortífera, de levantar muros para aislarnos, convertirnos en islas. Y entonces dicen, no estamos solos, porque al final estamos siendo acompañados por nuestros galles, por nuestro Netflix. Yo le pregunto a alguien, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, aproveché estar solo para descansar. Solo. Sí, sí, vi No hice películas, nada. A veces te dicen que no hacen no nada. hice Lo nada, hablamos. pero es que resulta que has convertido tu soledad
en una relación con diferentes objetos que se han convertido en tu partener, en tu pareja. O sea, realmente no estamos solos, estamos aislados de otros. Y luego hay un elemento muy importante. Ciertamente, ese pensamiento que tú estabas diciendo, hay una parte del texto que tú decías, escucharse, como que hay algo que nos puede remitir a pensar sobre nosotros. No todo el mundo está preparado para la soledad. Por ejemplo, hay personas con una estructura psicótica de paranoia, Ujú, donde el aislarse es un pensamiento que hace que le evite el encuentro mortífero de pensar que otros le pueden hacer daño, ujú, que el otro es el enemigo. Entonces, no es que estás viviendo la soledad, te estás aislando porque necesariamente ha encontrado una manera de protegerse de esos mismos pensamientos. Y hay personas que han construido una soledad que no es una soledad propiamente dicho, sino un aislamiento en base a esa idea de protegerse de los demás. Hay una obra que ahorita no recuerdo, Irene, donde que evidentemente si tú la escuchas, puedes pensar en alguien. Muchos conocemos este tipo de personas, en las que se sienten que son personas tan éticamente, en un nivel tan superior a los demás, que se aíslan para no contaminarse de los demás. Y se la pasan haciendo juicios de los demás. Y ujú. prefieren no juzgar y más bien invitan a los demás a que sean como él, que él sí es ético, sí es una persona moral. Entonces, el aislamiento no es otra cosa que una manera de ir abriendo un hoyo alrededor de uno para uno no estar en contacto con los demás. Y toda la cultura que ahorita estamos viviendo Ujú. es procurar hacer grandes islas o pequeñas islas, como tú lo quieres denominar. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado en que una cosa es aislarse, una cosa es vivir voluntariamente un aislamiento o Ujú, porque la sociedad ahorita te empuja a un aislamiento, y otra cosa es que vayas construyendo una soledad por razones propias, aunque te tengas que enfrentar a los demonios que significan tú mismo pensamientos, tus propias ideas, lo que tú eres. Y a eso es donde yo quisiera ir apuntando en la medida que sigamos hablando. Fíjate que es interesante. Ahora vamos a leer, si quieres ahora, Herminio, mientras yo voy hablando, ve buscando que hay una serie de comentarios y para que los leas cuando yo termine, que tú los puedes leer desde aquí. A mí se me complica mucho leerlo desde este teléfono. Eh, Hay una serie de preguntas que uno va haciéndole a cada uno, en este caso de sus pacientes, de sus analizantes, evidentemente que tienen que ver con su subjetividad, pero que también aquellos pacientes que piensan y piensan y piensan y siempre están pensando, y uno les pregunta, ¿y por qué piensas tanto? ¿No? Piensan, piensan, piensan y se acompañan de muchos pensamientos, pensamientos con, sobre todo con una lectura de pensamientos con imperativos. Tengo que hacerlo, debo lograrlo, tengo que ser perfecto. Y esta cantidad de pensamientos que van acompañando al ser, al final, que no responden a esto que hablan de que, bueno, yo hablo conmigo mismo, pero ¿cómo se hablan? Porque ese hablar, y también pasa, muchas veces yo pregunto a mis pacientes, ¿tú hablas contigo? ¿Qué hablas tú contigo? O sea, ¿qué es lo que realmente hablas? Porque a veces el hablar con uno se hace también muy difícil, muy insoportable. Entonces la gente en la soledad, que le asusta, porque la soledad a muchas personas les da mucho miedo, y por eso el psicoanálisis habla de una ética de la soledad y una clínica del aislamiento, que tiene que ver con lo que Herminio decía de hacerse una isla.
es decir, aislarse en sus propios mundos. Ahora además, además ahora hago un paréntesis aquí, ahora el mundo se está haciendo cada vez, los países se van aislando tanto que bueno, ahora los países se independizan, se separan, empiezan las separaciones, que si se salen de la Unión Europea o hacen tal, entonces va siendo como, y esto también tiene mucho que ver con, que lo hablaremos en otro live, que tiene que ver mucho con esa dificultad del lazo con el otro, que tiene que ver con la xenofobia, que tiene que ver con lo extranjero, lo raro que hay en el otro, lo éxtimo, lo que está afuera, que también tiene que ver conmigo. Entonces, no solo nos aislamos en nuestros mundos para como que no saber del otro, pero tampoco saber de uno, sino que también ahora la política es muchos gobiernos aislarse, aislarse y todos se van aislando, pero también hay, esto fue una lectura que hace tiempo hice de uno de mis analistas, que es Andrés Bordería, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y él en su trabajo de investigación hablaba del comunitarismo. ¿Qué es el comunitarismo? Es ese autoritarismo de lo comunitario, entre comillas, de lo social, que impone al ser humano a que tiene que estar siempre socializando. Es decir, esto vendría siendo la otra cara de la moneda con relación a la soledad, porque se nos ha enseñado desde pequeños que estar solo es malo, ¿no? Es decir, por una parte, se encuentra el ser humano con miedo a encontrarse con la soledad, cada uno por alguna razón muy particular, muy subjetiva, pero por el otro lado también, si hay alguien que se quiere atrever a estar en soledad, no solamente, como decíamos en la pregunta del live, que era el hablar del aislamiento, de que si estar solo es estar sin compañía de otro, pero en este propósito de socializar todos, entonces nos hacen que estemos siempre acompañados, acompañados, a hacer lazo con el otro, pero muchas veces, incluso pienso yo que esto tiene que ser también las políticas, no solo bueno, del capitalismo, de la ciencia, sino también un poco de lo que se puede capitalizar. Es decir, la gente siempre tiene que estar comprando, siempre tiene que estar haciendo, siempre tienen que estar en movimiento, como si, como decía Schopenhauer, como si encontrarse uno con su imaginación y con sus propias ideas y pensamientos realmente se hace tan insoportable que tú necesitas siempre de tener un objeto, hacerte lazo con un objeto que al final estás solo, con tu gadget, con tu ropa nueva, con tu viaje, con lo que tú quieres hacer para llenarte de cosas para tapar al final, taponear la soledad. Entonces, Sí. primero preguntarse qué es la soledad y luego preguntarse bien y hablar o reflexionar cada uno realmente cuando estamos acompañados, qué tanto realmente estamos acompañados y qué tanto, sería la pregunta, nos aislamos en eso que tú llamas las islas, metidos en nuestros propios mundos, ¿no? Un Sí. poco por ahí es algo que quería pensar. No sé si quieres aprovechar de leer los comentarios, Herminio. A ver, hay unos cuantos, hay personas que no lo hacen falta personas que están nutridas intelectualmente, dice Rita. Saludos, Rita. Vamos a ver qué significa eso. Yasmín Vergara dice, ni me gusta la soledad ni le tengo miedo. Sé estar sola. Bueno, ese es el reto. Yo creo que eso es lo que se trata de construir una manera digna de vivir la soledad. Y ya vamos a hablar de eso. Ujú. Una vez que la aprendes a disfrutar, no la sueltas más, no la soltas jamás. Ajá, eso lo dice Andrea Stica. Ujú. Saludo, Andrea. Para ver, a ver. Mm, Hay personas, ok, yo creo que eso eran los comentarios por ahora. Comentarios. Por acá también hay comentarios de Irse. Saludos, Valdemar, mi hermano que se está conectando desde Venezuela. Creo que es el primer live que está asistiendo. Voy a aprovechar de saludarlo con amor y afecto desde Venezuela. Saludos, Valdemar.
Bueno, creo que hay un comentario por acá que dice, Ilsermino, si puedes leerlo, el último. Ajá, me parece que la soledad, sobre todo en las mujeres, es mal vista. Ajá, tiene un elemento quizás ahí Sí, moralista. sí, se estigmatiza a la mujer cuando está sola, que ya lo hablamos en Sí, otro live. sí. Mm, Bueno, mm, Irene, pero fíjate bien, aquí ujú. estamos tratando de separar la soledad y el De estar sola. aislamiento. Sí, el aislamiento no es lo mismo a la Ujú. soledad. ¿Sí? Y ya vemos el empuje social de estar distanciados, estar aislados, pero lleno de una serie de objetos que de alguna otra forma te hacen estar acompañados. No creas un vínculo quizás con el otro, pero ciertamente buscas una manera de llenarte de cosas que de alguna otra forma hacen lo que tú decías, algo como obturan en nuestra soledad, porque ciertamente la soledad tiene algo. No es para nada desmeritar, hacer como de esto como que si realmente no existiera una especie de encuentro doloroso con la soledad, porque ciertamente la soledad habla de un vacío. Y aquí Ujú. es muy interesante porque el ser humano, y el psicoanálisis nos lo ha enseñado muy bien, el ser humano es estructuralmente solo. Es decir, el encuentro con el trauma, es decir, con aquello que marca el cuerpo del ser humano, la lengua que marca, que deja ahí ese traumatismo inicial fundamental en el ser humano, es un vacío. Ya hay varios poetas que dicen, nace solo y muere solo. De alguna otra forma, hay algo existencial en la soledad. Estamos solos. Fíjense cuando tenemos que tomar decisiones importantes en la vida. Aunque existan personas valiosas a nuestro alrededor que nos dan y queremos todo su afecto y nos dicen, bueno, tú puedes, o te dan el consejo que tú crees que te puede ayudar. Sin embargo, cuando tú estás en ese momento vital que tienes que tomar decisiones, es un momento que tú experimentas soledad. Ujú. Eres tú solo. Y la soledad más grande es precisamente el encuentro con la muerte. Y por eso a veces la soledad se convierte en una cuestión bien dolorosa. Y muchos son los poetas que hablan de esta soledad y quien salga de ella es victorioso. Es un ser humano que se hace cada vez más grande porque supo enfrentar ese vacío existencial, esa nada, esa estructura fundante en nosotros, que somos realmente seres producto de un trauma. Y cuando se habla de trauma, se habla precisamente de lo que va a causar en nosotros un elemento fundamental de lo insoportable, de lo que no anda en nuestra vida, de lo imposible muchas veces de soportar en nuestra vida. Y por eso, cuando nos encontramos solos, ¿qué hace generalmente las personas? Prende una radio, escucha música, ¿no? Ahorita puedes escuchar live, puedes escuchar este live, Sí, ¿no? Spotify y todas las aplicaciones que hay para escuchar música. Para no dejar que ese vacío te haga un eco que realmente te mueve. Por eso es muy distinto. Tú puedes estar acompañado incluso. ¿Cuántas parejas están juntas viviendo? ¿Cuántas familias? ¿Y cuántos pacientes tú no has tenido y dices, sin embargo, me siento solo? Porque hay algo de lo existencial que remite a ese vacío, a esa soledad fundamental. Y ahí es cuando elaborar, construir una manera de estar solo
¿Qué significa eso? Significa que tú puedas asumir eso que es que se te hace imposible. Y eso implica conocerte. Eso Ujú. implica hacer un trabajo donde tú te enfrentas a ti mismo. Y los que vamos pasando por un análisis o ya han pasado por un análisis, saben de lo que estoy hablando. De ir hurgando. Normalmente siempre hablamos. Estamos solos y estamos hablando. Nos estamos hablando a nosotros mismos. En un análisis pasa lo mismo. Siempre que vamos al encuentro de un analista estamos hablando de nosotros. Pero va a llegar el momento que ya la palabra no va a poder ser dicha, porque vas a tocar con aquello que no puede ser hablado. Ese vacío fundamental, esa falta fundamental. Y con eso te vas a encontrar. Y ahí tú tienes que hacer algo nuevo para poder llevar esa soledad más digna. Como por ejemplo, hay personas que se les hace insoportable ya no solo a sí mismo, que evidentemente al final tiene que ver contigo, y es lo insoportable de aguantar al otro. Hay algo imposible de soportar del otro que yo prefiero aislarme. ¿Pero por qué? Porque eso insoportable del otro remite a lo insoportable mío. Y Ujú. empiezo a rodearme de cosas que no me hablen de ese insoportable. Salir victorioso de la soledad significa conocer eso imposible de soportar y construir algo que lo haga más soportable. Sí, saludos Dolores. Y por ahí creo que hicieron una pregunta, Arminio, si la puedes leer un poco más arriba mientras estoy. De Laura Clo 23. Ajá. ¿Qué tan sana es la, qué tan sana es la soledad? Si se prolonga la decisión de estar solo o sola, ¿implica un síntoma? Muy buena esa pregunta, me interesa mucho. Ahorita vamos a hablar de eso. La soledad como síntoma. Eso hay que Justamente, hablarlo. justamente que voy a leer algo muy breve porque me interesó a propósito de este live. Y es de, bueno, nuevamente cito a Andrés Bordería, mi antiguo analista, cuando él hizo un trabajo de investigación que tenía que ver con la clínica la clínica de aislamiento y la ética de la soledad. Él hablaba de la fenomenología del aislamiento que tiende a ser interpretada en clave psicopatológica, es decir, se busca que en lo social hay una tendencia a ver al que está solo como que está mal, que algo le pasa. Y eso lo vemos cuando alguien dentro de una familia, uno de los integrantes pues decide que bueno, no quiere ir a una fiesta o no quiere ir a un compromiso familiar o se quiere quedar solo en casa o que tiende a hacer ciertas actividades y prefiere la no compañía, pero disfruta de ir a la montaña. Entonces, claro, ahí empiezan las señales de alarma, empieza a pensarse de que esta soledad se confunde con un aislamiento que, si se quiere, es psicopatológico, ¿no? Por eso él hablaba de la fenomenología del aislamiento. Y también expone la cuestión de la soledad nos sitúa más bien en el terreno de la ética, de la posición y de las respuestas que cada sujeto ante su síntoma, a propósito de lo que acabas de leer de uno de los participantes del live, ante las respuestas de cada sujeto ante sus síntomas, ante la causa de su deseo y sus ideales frente a lo que se encuentra radicalmente solo. Es decir, que cuando nos encontramos en soledad, cuando estamos solos, nos enfrentamos a todo eso, a ese mundo de palabras que nos han constituido psíquicamente, como lo decimos siempre en nuestros lives, estamos hechos de palabras. Nacemos y somos atravesados por la cultura y el lenguaje. Entonces, el ser humano se va confrontando con sus propias preguntas, con sus propios síntomas, con sus propios deseos, con su deseo, ante también la demanda del otro, ¿no? En este caso, de la sociedad, la cultura, la familia, se confronta con la angustia que incluso podría ser enfrentarse a su propio deseo, a lo que realmente quiere.
desea, ¿no? Para hablarlo más en términos psicoanalíticos, pero también en sus síntomas, porque además, en el caso, por ejemplo, de las adicciones, es muy interesante hablar de las adicciones o de las toxicomanías, que es esa relación con la no palabra, con la no puesta en palabra, con el no poder hablar y el aislamiento que figura el consumo de una sustancia tóxica, pero también el consumo ahora de los gadgets, de estos aparatitos que a todos nos encanta, nos deja como poseídos, ¿no? El no poder dejar el teléfono al lado, el no poder desconectarte de algo, esa imposibilidad. Yo tengo una paciente que me hablaba justamente hace poco de que en sus momentos de análisis, en sesiones, cuando viene a sesión, es el único momento que ella tiene para encontrarse realmente con ella, es el tiempo que ella se roba y ella habla como un tiempo robado, es decir, Sí. no habla de un tiempo propio, sino que ella se lo roba a la demanda de la cultura, a la demanda del imperativo de trabajar, 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 al imperativo de hacer lazo con el otro, de la familia, que esto no quiere decir que no hay que hacer lazo con el otro, justamente de Claro. lo que nosotros tratamos es de que el ser humano, desde el psicoanálisis, pueda hacer lazo con el otro, pero no hacer lazo porque no soporta su soledad, sino hacer lazo porque, bueno, no existimos estando solos, no existimos aislados, ¿no? Un ser humano aislado no existe, porque incluso cuando somos bebés necesitamos del otro para poder subsistir, para poder existir. Claro. Entonces, necesitamos de esas palabras, pero también necesitamos del encuentro con nosotros mismos. Mira, hay un escritor que tú lo conoces muy bien, Jorge Luis Borges. Sí, Jorge claro. Luis, Jorge Luis Borges decía, estoy solo y no hay nadie en el espejo. Una frase que yo creo que tiene No mucho hay de lo que estamos nadie. hablando ahora. ¿Por qué te llama la Esto, atención esto de no hay nadie en el espejo? no hay nadie en el espejo porque al final, cuando tú hablas del niño, ese Ujú, niño que necesita del otro para poder vivir, para poder sobrevivir, en esa necesidad del otro, ujú, empieza a construirse una relación de demanda. Y ahí en esa relación de demanda es cuando comienza un proceso de formación de lo que pudiera decirse, lo que va a marcar en adelante la relación de ese niño con todo. Por ejemplo, si, y me he encontrado cuando empezamos a hablar, porque hay gente que le tiene miedo a la soledad. Tengo muchos pacientes que le tienen miedo a la soledad, no quieren estar solos y necesitan tener una relación de pareja, por ejemplo. Si rompen con uno o con otra o con otro, rápido buscar quien sustituya eso, porque no pueden estar solos. Y eso remite, en la medida que vas conversando, remite a esas primeras experiencias. El sentido de abandono que puede tener un niño en esos primeros tiempos de la infancia. Es insoportable de la infancia. De alguna otra forma, tiene que ver con la separación, con la quienes relación le de la criaron. alienación y la separación. Claro, entonces hay algo de ese vacío que se genera, ese vacío fundamental, esa forma de que marca ese vacío, que hay personas que lo tramitan de una manera muy mal. Y entonces comienza a elaborarse una serie de síntomas en la que la persona no puede vivir solo, no puede vivir sola. Entonces, el estar solo y no hay nadie en el espejo es porque muchas veces hay algo de esas identificaciones, hay algo de esas, digamos, esos espejismos que vamos construyendo en nuestra Mm. propia mente que tiene que ver con la necesidad que le vamos poniendo a que esté otro al lado de nosotros. Entonces vamos a ir configurando en nuestra mente una serie de ideas que de alguna otra forma marcan
nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el estar solo implica que no hay eso. Te encuentras con la realidad, no hay espejismo, no hay un otro. Eres tú con tu vacío, con tus marcas, con tu trauma, con lo que no anda. Y ahí es cuando realmente hay que hacer un gran trabajo, porque eso sucede estando acompañado o realmente estando solo, porque es algo fundamental en la vida humana. Entonces, cuando tú estás con una idea de que yo o puedo estar solo, pero me rodeo de cosas que de alguna otra forma no me dejan enfrentarme, me obturan el enfrentamiento con aquello que realmente me remite a la soledad y que se me hace insoportable, o estoy con otros, pero el estar con otros me remite a esa experiencia de abandono, a esa experiencia de vacío que muchas veces puede ser insoportable, incluso estando con otros. Entonces, es muy importante porque esto tiene que ver con el uno por uno. Tiene que ver con el uno por uno en cuanto que cada sujeto tiene una experiencia distinta con el vacío, con la soledad, con el otro, pero también tiene que ver con el uno, es decir, con aquello que de alguna otra forma te hace diferente a los otros por la manera de gozar o de disfrutar o de sufrir esto. Ujú. El goce, ¿no? Es decir, el síntoma, cómo se va formando aquí. Y cuando hablamos de la soledad, cuando decía una de las de los participantes, hasta qué punto puede ser enfermizo, ¿no? Creo que era lo que decía, puede ser patológico. Eh, Aquí, fíjate que la psiquiatría de alguna otra forma marca un paso normalizando, diciendo que la soledad, el estar solo, dependiendo de una serie de condiciones, puede ser algo anormal, algo patológico. Ujú. Pero no se trata de eso, porque si lo que hay que considerar es que precisamente el ser humano en sí mismo tiene una vivencia estructural del vacío, de la soledad, del abandono, de la separación, y eso es lo que hay que trabajar, porque hay una soledad que está ahí siempre presente, estando acompañado o estando solo. Hay una soledad estructural y ahí es donde tenemos que trabajar duro porque eso siempre va a estar ahí. Aunque lo taponees, aunque lo obtures, aunque te llenes de objetos, aunque te llenes de personas, siempre va a haber algo ahí que puede ser muy perturbador si no Ujú. lo trabajamos. Sí, voy a aprovechar, A ver, saludar. ¿tenemos a alguien más por aquí? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, aquí tenemos a Ilse que dice, desde la mirada también cuando no fueron vistos por los cuidadores, así es. Ajá. Por acá, Soledad, Patria Mía, de Nietzsche. Dice, ajá, Soledad, Dalila, Patria Mía. Ajá. Se unió soledad también. patria mía, dice Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche Sí. dice algo también muy interesante. La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar. Mm. Hablábamos de lo insoportable, ¿no? Y cómo hacer más digna eso de lo insoportable. ¿Cómo construir algo en nosotros que pueda hacer más soportable lo que nos remite a la soledad? Y ahí está el trabajo muy interesante que nos invita el psicoanálisis en un camino, a transcurrir un camino para conocerse a sí mismo y los insoportables que tenemos cada uno, los demonios que tenemos cada uno, que muchas veces no los queremos escuchar y por eso manejamos los aislamientos de otra forma, ¿no? Fíjate que es interesante que en las sociedades más desarrolladas, esto lo hablé hace un año también con Adriana Johnny, que fue una profesora mía en la universidad, colega ahora psicóloga, que ella habló de una investigación que hizo, y la recuerdo ahora, que hablaba de Finlandia y estos países acá en Europa tan desarrollados, donde las tasas de suicidio son tan altas en países donde el desarrollo, el progreso, la economía,
es súper estable. Entonces, y lo vemos nosotros, que estamos acá en Irlanda, donde ciertamente el tema de el acompañamiento que cada uno se va haciendo en las sociedades, cuando más objetos, como decías tú, Herminio, te vas llenando de más cosas y vas teniendo más recursos económicos, porque bueno, lo hablamos en otro live, se va creyendo que el encontrar la felicidad es llenarse de esos objetos, ¿no? Que no es otra cosa que responde a tratar de tapar, tapar y tapar ese gran vacío que el ser humano, con el que el ser humano se encuentra ante su propia existencia. Pero es curioso porque en los países más desarrollados, incluso Japón, que es uno de los países con más desarrollo, con más tecnología y donde las altas tasas de suicidio son cada vez mayores, y con las exigencias también de la cultura para esto, sobre todo para los jóvenes, te das cuenta el contraste de países muy pobres, ¿no? Que se sufren de otras cosas, pero que si comparamos vamos a poner una comparación para nosotros que somos latinoamericanos, de la población con los niños que viven en zonas marginales, ¿no? Al margen de pobres, con carencia de recursos, precariedad, y los comparamos con grupos de niños en estos países desarrollados donde lo tienen todo, podemos ver que en estos grupos, no vamos a decir que no hay riesgos porque hay violencia, porque hay problemas con las drogas, porque hay abusos sexuales, pero estos niños saben hacer, no solo con la soledad, sino también comienzan a saber hacer con su propia creatividad, como lo que leí de Schopenhauer al principio, ¿no? Con su imaginación, agarrar, como tú lo comentabas, Herminio, en un live, de los adolescentes que, bueno, en Venezuela con una chapita, ¿no? Con la tapa de un refresco juegan Claro. béisbol, saben inventársela, ingeniársela con eso que tienen para poder crear y para poder hacer. Pero nos encontramos luego el contraste, y lo veo por pacientes muy jóvenes o niños que atiendo en España, que atiendo acá en Irlanda, que, que están llenos de objetos, llenos de placeres, si se quiere, de actividades, de cursos, de todo, pero sienten una profunda soledad. Y lo que hablamos hace rato en relación a la alienación y a ese proceso de separación, hoy en día, si uno ve cómo un niño se va separando de ese lazo inicial con esos primeros momentos de la infancia, ¿no? Donde tiene que poder encontrarse con su soledad, vemos una relación aislada o una relación que, si se quiere, donde no hay lazo, cuando la mamá le está dando el pecho al niño, ¿no? Esos son los primeros momentos de ese encuentro con el vacío, pero además un vacío sin palabras. Mientras la madre está dando el pecho al niño, está jugando con el móvil o se está sacando una foto, es decir, al inicio de esa primera relación del bebé con la madre o con el cuidador, se encuentra con el vacío, pero también con la falta de palabras. Y entonces comienza a llenarse de objetos, de actividades, de otras cosas que le van tapando ese vacío existencial para encontrarse con esa verdadera separación, ¿no? En este caso, quizás no será, pienso yo, una separación directa de esta relación vínculo madre-hijo o vínculo cuidador, el que tenga la función materna, paterna, Sí. pero en este momento tan importante, sino que lo va a acompañar en ese proceso, por ejemplo, el destete de los niños, un objeto, un juguete, a la cantidad de estímulos que tienen ahora los niños en las cunas, colores, cosas, muñequitos, ven televisión todo el día. Entonces, también se va enseñando en la cultura de que los niños no pueden estar solos. Siempre tienen que tener un sonido, una cancioncita, o sea, no se puede encontrar él solo. Por eso, entonces, comienza a encontrarse con eso insoportable de la existencia en el ser humano y en el ser humano contemporáneo, cada Claro. vez más lleno de objetos, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo con lo que dices y has dicho algo muy importante que tiene que ver las nuevas modalidades de goce que Ujú, hacen que esa relación con los niños, la infancia y los cuidadores, sea su madre, su padre o otros cuidadores, esa manera de abordar en esos primeros momentos de la vida que marca estructuralmente el encuentro con el vacío, con la soledad, con esa ansia que deja el lenguaje, con precisamente o el abandono, con la falta de deseo, ujú. con el goce del otro que de alguna otra forma te puede marcar de una manera tan dura, tan negativa. Mm, Hay que ver luego cuáles van a ser los efectos de esto, de esa relación donde cada vez se sustituye más al cuidador, a la madre, al padre, con los objetos. Hay que ver cuáles van a ser los efectos que tienen que ver con el manejo de la soledad y el manejo de la relación con el otro también. Eso va a ser un tema muy interesante que luego habrá que abordar. Aquí nos Mira, hacemos hemos Ajá. tenido mucha gente aquí que hoy ha confiado. Yo en principio siempre agradecer la confianza que nos dan y que participen, se unan a nuestros lives, nos sigan en nuestro canal de YouTube y a nuestros pacientes, tantos pacientes que también se ponen en contacto con nosotros y se unen a nuestros lives, eh, generando lazo de confianza y eso es muy importante. Hay una serie de comentarios, Irene, Ajá, eh, verlo. donde a ver, hay uno que me llamó mucho la atención. Por cierto que no he saludado, aquí hay alguien. Ailín, no sé si todavía eh, está, pero sí, Ailín. Creo que está por ahí, alguien colega, estaba por ahí, psicoanalista, ahora en un grupo de investigación, sí, en cártel, de sí. estudios, de Y, análisis, por ahí está Ailín y bueno, se han ido conectando otros. Pero bueno, aprovecha si quieres leer. Por ahí estaba Dolores también. Dolores, saludar a Dolores también. Y bueno, a todos los que se han unido, muchas gracias Sí. por estar en esta sintonía. Hay una pregunta Dos que hace alguien por acá, Hermino, si la puedes leer, es que se me sube esto y no sé, que habla Uno, sobre el vacío. Dice Isa, Isa. Isa, Isa CHR29 dice, ¿cómo empezar a sanar esos vacíos? Vamos a hablar de eso. Y luego, también está más abajo, ya no es normal aburrirse, haciendo comentario a lo que tú decías. Ajá. Eh, Laura Clo 23 decía, ¿cuál sería un punto medio o de balance entre la soledad y el intercambio con otros? Interesante A ver, pregunta. entonces, ¿cómo empezar a sanar esos vacíos? Yo me imagino que se refiere, Isa, cuando estamos hablando precisamente a lo estructural en el ser humano, esa soledad estructural que tiene que ver con la falta, con aquello Mm, que inicialmente se va generando como un vacío en la existencia propia del ser humano. Ese vacío no se sana, ese vacío no se cura. exacto, muy buena, muy buena y mala noticia, porque al final Sí, es una mala eso noticia, pero es buena porque eso también alivia, ¿no? Saber que eso no se puede curar. ya el doctor Lacan decía algo muy interesante. No existe la relación sexual. Para remitir esta expresión, porque relaciones sexuales hay, ¿no? Se trata de explicar cómo inconscientemente este vacío, esta falla estructural que genera el lenguaje en la estructura psíquica del ser humano, hace que no haya garantías en las relaciones con nosotros. Por eso estamos solos con nuestro propio gozo, con nuestra propia manera de sufrir, con nuestra manera de hacer síntomas, con nuestras propias inhibiciones, con aquello que no anda en nuestra vida. Estamos solos con ello. Ese es nuestro vacío estructural. Entonces, la soledad nos remite a eso, nos remite a ese vacío, a lo que somos, a esos demonios que tenemos nosotros, pero también nos remite a los demonios de los otros, a los vacíos de los otros.
Y por eso, cuando a veces en nuestra relación con nosotros hay algo que no armoniza, no se da, los problemas que pueden haber, los malentendidos, que pueden haber las desavenencias, que pueden haber con el otro, que las hay cotidianamente, eso nos remite a esa imposibilidad a que podamos estar siempre juntos. La soledad está siempre ahí presente. Entonces, sanar eso es simplemente ir elaborando un camino donde aceptes que hay un vacío, que hay una estructura que te hace estar solo, solo, y que los otros también. Es aceptarte a ti y aceptar al otro. Eso no se dice y no es como soplar y hacer botellas, ¿no? No se trata de que inmediatamente al escucharme ya lo van a hacer, ¿no? Es un camino que hay que construir. Hay que bordear ese agujero, ese vacío y construir algo en nuestra vida que nos ayude a soportar ese vacío y a soportar a los otros también. Por eso la soledad, quien salga de la soledad de alguna otra forma es victorioso, en Claro, cuanto que acepta que tienes un vacío, que tienes una estructura faltante y que de alguna otra forma vas elaborando un camino que te haga, se haga más soportable eso, pero un camino en el que también puedas aceptar el vacío, la falta del otro, que el otro no es perfecto y que siempre va a haber unos desacuerdos y que hay que buscar la manera de que podamos ir saltando esos desacuerdos para no entrar en las relaciones. Si hay algo en las relaciones, es que pasamos de amor a odio rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un camino donde aceptemos que hay momentos en que no nos queremos ni hablar, ¿sí? Y queremos estar solos, o que aunque queramos hablar, el otro no quiere, o yo no quiero y el otro sí. Y hay unas maneras distintas de ir aceptando que somos así, que somos así, y eso hacerlo más digno en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que trabajar para poder ir construyendo una manera de ir aceptando y enfrentando lo insoportable. yo tomé un pequeño fragmento que Lacan señalaba, Jacques Lacan, psiquiatra psicoanalista, para nosotros importante en estos temas de los que estamos hablando y con quien trabajamos desde el psicoanálisis, que dice, el inconsciente es que en suma uno habla, y es que ese parlet, es decir, el que habla, ser parlante, uno habla solo porque no dice sino una misma cosa, es decir, uno habla solo porque no dice sino una sola cosa, salvo si uno se abre a dialogar con un psicoanalista, ¿no? Que esa experiencia de hablar con ese otro que va a recoger tus propias palabras y ayudarte a descifrar todo eso que tiene que ver a lo que te remite el vacío, ¿no? Porque uno se pregunta entonces, ¿por qué del vacío? ¿Y qué es lo que pasa con ese vacío? ¿A qué me remite la soledad? ¿O a qué me remite el encuentro con el otro, por el cual me aíslo? Es decir, existen dos puntos. Uno, el no saber estar solo, sola. Y el otro es tener una imposibilidad de relacionarme con otros y aislarme, como decía Herminio, en mi isla, o estando con otros, se me hace tan insoportable el encuentro conmigo mismo que lo que hago es llenarme de cosas que tapen esa falta. Pero aquí no termina lo que decía Lacan. Dice, lo que supone una nueva forma de construir un vínculo en el que se incluye la pregunta sobre el deseo. Es decir, también, además de que se puede sufrir por la soledad, también angustia enfrentarse con su propio deseo, enfrentarse con aquello que nosotros realmente lo que nos mueve hacia adelante, ¿no? No es un deseo, no es alcanzar la felicidad, es unos pasos. Y ante lo que preguntaban de qué hacer, bueno, habrá muchos que busquen saber hacer con algo propio, pero también en el mercado
en la sociedad, la cultura, nos va a ofrecer una cantidad o nos va a ofrecer una cantidad de cosas que nosotros suponemos que nos vienen a decir cómo llenar ese vacío, ¿no? Sí. Una cantidad de gente que te va a dar fórmulas sobre la felicidad, cómo hacer para vivir mejor en tu soledad, y te va a decir una cantidad de pasos y cosas que al final eso responde a una ficción, porque nadie sabe hacer mejor con su soledad que uno mismo. ¿Cómo? Cada uno va a encontrar sus propias maneras de hacer. Elvino, creo que Y lo tenemos que Celeste, dejar hasta aquí porque si lo se subimos nos en dos va, minutos, sí. no se apaga, sino que no lo vamos a poder subir en el... Mira, y Celeste uno dice, habitar nuestros vacíos, no tratar de llenarlo con cosas y simplemente aceptar que también es una parte de nosotros. La Ujú. soledad, el vacío, la falta en nuestra vida es parte de lo que realmente somos en nuestra existencia. Bueno, entonces enfrentar la soledad, asumir la soledad, no es malo, Y qué es valientes los que se conectan para hablar de este tema, porque cuando hablamos de así temas muy es. delicados, mucha gente huye o no, se les hace insoportable escuchar esto. Y qué valientes que se puedan dejar preguntarse y quizás reflexionar con alguna de nuestras palabras. Les agradecemos su Así compañía, es. sus escritos y todos los que están Por ahí. no dejarnos solos, güey. Exactamente. Saludos y hasta el Hasta la próximo semana que martes. viene. Vale. ¡Mua! Besos para todos acá desde Irlanda. Un saludo, cuídense. Igualmente. Saludos.